Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Consejo Superior de la Universidad Nacional anuló la designación de Ismael Peña como rector y nombró en este cargo al profesor Leopoldo Múnera. Múnera, quien había ganado ampliamente la consulta entre profesores, estudiantes y trabajadores, es abogado y es doctor en ciencias políticas y lleva 42 años trabajando en ese centro educativo. Se ha desempeñado como decano de la Facultad de Derecho en 2 ocasiones y como vicerrector de la sede de Bogotá de la universidad. El nuevo rector anunció que impulsará la Asamblea Constituyente Universitaria que arranca mañana en la Universidad Nacional. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno anunció que congela el presupuesto debido a que la caída del recaudo tributario continuó en mayo. Según explicó el Ministerio de Hacienda, la medida suspende las nuevas asignaciones del gasto. De esta manera se busca replantear el gasto público que garantice la financiación del Estado. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía vinculó penalmente al exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López. Será imputado por varios delitos relacionados con la corrupción en esa entidad durante su ejercicio como director. López entregó a la Fiscalía 10 nombres de posibles implicados en los hechos como parte de la matriz de colaboración. Vamos a hablar más de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Israel bombardea escuela de la ONU en Gaza, donde había refugiados. Hay decenas de muertos. ONU advierte que 1 millón de personas enfrenta hambre y muerte en Gaza durante julio. Tornados mortales sacuden a Estados Unidos. Barcos de guerra rusos con capacidad nuclear llegarán a Cuba. Trump amenaza con persecución a sus rivales políticos. ONU alerta que 1 de cada 4 niños en el mundo sufre pobreza alimentaria. Ataque mortal. El ejército israelí bombardeó una escuela de Naciones Unidas en Gaza con misiles fabricados por Estados Unidos. El hecho dejó al menos 40 personas muertas, entre ellas 14 menores de edad y 74 personas heridas. En escombros quedó una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, donde se refugiaban 6.000 personas desplazadas de otras partes de la asediada Gaza para sobrevivir a los constantes bombardeos. Sin embargo, esta madrugada, mientras dormían, un ataque aéreo por parte de Israel los alcanzó, dejando sin vida 40 personas, entre ellos 14 niños, 74 heridos, dentro de los cuales 23 son menores de edad. ونزل شوية على المطلوب وشروه على المسلح وكنت قاعد جنب أبويا الله يرحمه إيش اللي بلاقي البلوك جاء على راسه ودنا جاي بلوك ترى جاء على رجلي ودنا يتغير أبويا جاء كل البلوكات جاء على راسه أبويا استعجل. De acuerdo a autoridades sanitarias, el único hospital disponible para atender a más de 1 millón de personas en el centro de la franja está en crisis. No da abasto para brindar atención y se suma la falta de suministros médicos. Y es que antes de este ataque, el hospital había recibido al menos 70 muertos y más de 300 heridos, en su mayoría mujeres y niños de otro bombardeo israelí. El ejército israelí afirmó que había evaluado que entre 20 y 30 combatientes estaban localizados en la escuela y que por ello habían atacado. Además, de acuerdo a un nuevo análisis del medio norteamericano CNN, los misiles con los que perpetraron el ataque son de fabricación estadounidense. Por su parte, Hamas dice que es el ataque 149 de Israel contra los desplazados. La Organización de Naciones Unidas advirtió que la mitad de la población de Gaza se enfrentará en julio a la muerte y al hambre. La escalada del conflicto armado en la Franja de Gaza ha provocado un número de muertos sin precedentes, destrucción y desplazamientos masivos, combinados con fuertes restricciones a los bienes comerciales, mientras que la ayuda humanitaria se enfrenta a extremas limitaciones de acceso. Así lo señala un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO.
en el que además advierten que se espera que más de 1 millón de personas, es decir, la mitad de la población de Gaza, se enfrente a la muerte y el hambre a mediados de julio. Esto se debe a la falta de un cese de las hostilidades y un mayor acceso de ayuda, el impacto sobre la mortalidad y la vida de los palestinos ahora y en las generaciones futuras aumentará notablemente cada día, incluso si se evita la hambruna a corto plazo. El informe de la ONU destacó que es necesaria la ayuda humanitaria urgente para evitar la crisis de hambre devastadora en Gaza. Alerta climática en Estados Unidos. Una serie de tornados dejó como saldo un niño muerto en Michigan y varias personas heridas en Maryland. Un niño de 2 años resultó muerto y su madre herida en Michigan cuando un tornado golpeó la ciudad de Livonia sin previo aviso. Los dos se encontraban en su casa durmiendo cuando un árbol cayó sobre la residencia. El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos confirmó que el tornado, con vientos de 152 kilómetros por hora, tocó suelo en Livonia, tomando por sorpresa a los residentes, pues se formó demasiado rápido y no dio tiempo para emitir un mensaje de alarma. Mientras que en Maryland, las autoridades confirmaron el paso de uno de los peores tornados en muchos años, que deja un rastro de árboles caídos, edificios y viviendas colapsadas y al menos 5 heridos. Aunque el servicio meteorológico puede tardar 1 o 2 días para evaluar los daños, el fenómeno ya se reconoció como inusual e histórico. El expresidente estadounidense Donald Trump volvió a sugerir que intentaría enjuiciar a sus oponentes políticos si es reelegido. En medio de una entrevista, el exmandatario Donald Trump manifestó que es terrible el camino al que lo están llevando, refiriéndose a sus juicios penales, de los cuales de uno de ellos fue declarado culpable de 34 delitos graves y que enfrenta la posibilidad de ir a prisión, por lo que es muy posible que tenga que pasarle lo mismo a sus oponentes políticos. Pero sus insinuaciones de que podría perseguir a sus oponentes políticos utilizando como arma el Departamento de Justicia comenzaron hace más de 1 año, cuando fue acusado por primera vez, donde dijo que nombraría un fiscal especial para investigar al presidente Joe Biden y a su familia si es reelegido. En 2016, en reiteradas veces pidió el encarcelamiento de su contrincante presidencial demócrata Hillary Clinton, a pesar de que nunca fue acusada de un delito. El gobierno cubano informó sobre la visita de 3 barcos y de un submarino nuclear rusos al puerto de La Habana entre el 12 y el 17 de junio. Por medio de un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Cuba confirmó que 3 barcos y un submarino nuclear ruso llegará al puerto de La Habana entre el 12 y el 17 de junio, explicando que la visita corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación de Rusia y que se acogen estrictamente a las regulaciones internacionales suscritas por La Habana. Lo que pone en alerta a Estados Unidos y Occidente tras las amenazas del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre posibles represalias debido a los ataques ucranianos contra territorio ruso con armamento occidental, puesto que el mandatario deslizó la posibilidad de que Moscú entregue material militar a otros países para que se lleven a cabo ataques contra objetivos sensibles de los socios de Kiev. Las tensiones entre Washington y Moscú se han incrementado desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, guerra que según Putin comenzó con un golpe de Estado provocado por Estados Unidos. En Francia, decenas de líderes occidentales conmemoraron el 80º aniversario del desembarco de Normandía, un hecho que allanó el camino para liberar a Europa de la ocupación nazi. El 6 de junio de 1944, 9.500 aviones y 6.939 buques se dirigían en horas de la madrugada hacia el norte de Francia. En ellos viajaban 3.200 vehículos blindados y unos 156.000 soldados estadounidenses, británicos y canadienses listos para desembarcar en las costas de Normandía. A los 80 años de este suceso, los aliados se reunieron para conmemorar la liberación de Europa de la Alemania nazi, pero también para expresar su apoyo a Kiev en la lucha contra Moscú, cuya delegación fue excluida este año de las actividades conmemorativas como un gesto de rechazo hacia el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En medio de los homenajes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó con un discurso en el que prometió no dejar caer a Ucrania en brazos de Rusia.
And make no mistake, the autocrats of the world are watching closely to see what happens in Ukraine, to see if we let this illegal aggression go unchecked. We cannot let that happen. To surrender to bullies, to bow down to dictators is simply unthinkable. En la ceremonia también participaron al menos 200 veteranos, los últimos supervivientes de las decenas de miles de soldados que arriesgaron sus vidas en las arenosas playas y acantilados de Normandía, a menudo lejos de sus hogares, bajo el intenso contrafuego alemán. El Banco Central Europeo bajó la tasa de interés en 0,25 puntos. Se trata del primer recorte desde marzo del 2016 y llega casi 2 años después del inicio del endurecimiento de su política monetaria para combatir la inflación. UNICEF presentó un alarmante informe. 1 de cada 4 niños menores de 5 años sufre pobreza alimentaria severa. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia presentó un informe en el que comunica que 1 de cada 4 niños en el mundo sufre una situación de pobreza alimentaria infantil severa. Un número impactante de niños sobreviven con una dieta muy pobre, consumiendo productos de 2 o menos grupos de alimentos. Según las recomendaciones de la Agencia de la ONU, los niños pequeños deben consumir diariamente alimentos de al menos 5 de los 8 grupos, entre ellos leche materna, cereales, frutas y verduras, carne o pescado. Sin embargo, 440 millones de niños menores de 5 años, equivalente al 66% de esta población, que viven en 137 países de ingresos bajos y medios, no tienen acceso a estos 5 grupos todos los días, por lo que sufren de pobreza alimentaria. En la República Checa, al menos 4 personas murieron y 23 quedaron heridas por el choque de 2 trenes. Este siniestro se produjo porque uno de los trenes, que llevaba 380 pasajeros, se saltó una señal que prohibía la circulación. Entonces se metió en la vía destinada al otro tren. Este último era un tren de mercancías, transportaba carburo de calcio. Afortunadamente, los 2 primeros vagones estaban vacíos, por lo que no se produjo ninguna fuga de esa sustancia. En Kosovo, ambientalistas e ingenieros crearon drones capaces de arrojar semillas con el fin de detener la deforestación. Como parte de un esfuerzo por reforestar miles de hectáreas perdidas por la tala ilegal y los incendios forestales, un grupo de ambientalistas e ingenieros de Kosovo crearon un dron que arroja semillas de tilo y pino envueltas en tierra en una ladera árida. Por cada vuelo, el equipo se llena con unas 100 bolas negras formadas por semillas rodeadas por una mezcla de arcilla, arena, biomasa residual rica en minerales y otros ingredientes que protegen las semillas de insectos o roedores. El dron puede plantar 1 hectárea en 2 horas y necesita entre 2.000 y 5.000 bolas según el tipo de semillas. Los ambientalistas dicen que la deforestación, impulsada por la demanda de populares estufas de leña, así como por la urbanización, está poniendo en peligro a animales salvajes como osos pardos, linces, cabras salvajes y corzos, cuyas poblaciones están disminuyendo en Kosovo. Muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI, el espacio habitual de nuestro director Yamid Amat. Esta noche tenemos un invitado de excepción, el señor expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Expresidente, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo está usted? ¿En dónde se encuentra? ¿En qué parte de nuestra geografía nacional se encuentra? Estoy nada más y nada menos que en Cartagena de Indias, una de las ciudades más bellas e importantes del mundo. Y por tanto, pues muy feliz siempre que uno está en Cartagena, incluso a pesar de este calor insólito que hay aquí. Listo, presidente. El expresidente Zapatero se encuentra participando de los foros y los eventos de la Convención Bancaria y presentando su visión sobre el presente y el futuro, no solo de la región, sino del mundo, en temas tan importantes como la economía, la política, la migración, entre otras cosas. Presidente, ¿cómo le ha ido en ese aspecto? Bien, hemos celebrado un debate moderado por la exalcaldesa de Bogotá y con el expresidente Iván Duque. El debate ha sido muy interesante
Primero, porque se produce entre posiciones, vamos a decirlo claro, ideológicas diferentes. Segundo, porque siempre que ha habido un debate, pues hay cosas que se comparten sobre las que hay que construir. Yo he insistido en algo que me parece que es una realidad objetiva. Y incluso en este tiempo de tanto desinformación, de tanto terraplanismo político, pues las certezas deben contar, ¿no? Y lo que es claro es que el mundo ha cambiado en este siglo XXI, que hay nuevas potencias, que la hegemonía de Estados Unidos ya no es lo que era y que es necesario construir comunidad política internacional, solución pacífica de los conflictos, cooperación, mucho más cuando tenemos dos guerras activas, que, en fin, debemos de superar esa visión que conduce con resultados muy negativos a que se recupere el proteccionismo, que los países se encierren, que el nacionalismo vuelva, porque se ha demostrado a lo largo de la historia que el progreso es economías abiertas, es cooperación, es tener una actitud muy de colaboración ante los grandes problemas como la lucha contra el cambio climático, la paz, las guerras. Bueno, esa ha sido mi línea argumental fundamental. Y para Latinoamérica, pues pienso muy parecido. O sea, el gran reto de Latinoamérica es construir la Unión Latinoamericana. Presidente, en ese sentido, cuando usted dice que las economías están más abiertas y el mundo está más abierto y estamos un poco enfrentando el terraplanismo, también se ve que se está ampliando mucho más la distancia entre la derecha y la izquierda, no solo en América Latina, sino en general, en el mundo. ¿Cómo recuperar un poco la posibilidad de terrenos comunes, de aproximaciones? Porque cada vez es más dramática esa distancia, mucho más enfatizada por el populismo, ¿no es cierto, presidente? Sí, ha habido un factor, fíjese, mi opinión es que, claro, es muy importante lo que pasa en Estados Unidos, porque es la primera democracia del mundo, porque es el país más rico del mundo, es la primera potencia del mundo. Y la división tan fuerte que llevamos ya años, fíjese lo que ha pasado con Trump, el Capitolio, ahora con los juicios, la negación del resultado electoral, la división de esa sociedad se ha proyectado a buena parte de las democracias. Sobre todo, yo tengo esta visión que las derechas han cambiado mucho, ¿no? Esa derecha de orden, esa derecha republicana en Estados Unidos que se ha convertido en trumpista, nos desconcierta, nos ha desconcertado. Y yo creo que eso son como movimientos, ondas sísmicas que se ha profundido. Sí, tiene usted toda la razón y yo lo he reivindicado hoy. El ejemplo que hemos tenido en la mesa el presidente Duque y yo mismo creo que es un buen argumento. Hay que recuperar mucho diálogo entre izquierda y derecha. Creo que no podemos olvidar que la democracia al final está fundada en ese gran consenso y hay que preservarlo y cuidarlo. Y cuando además dialogas de buena fe, cuando dialogas cada uno desde su posición, siempre mejoran las cosas. Claramente, presidente, el vehículo de aproximación entre las partes es la comunicación. Y un vehículo muy relevante termina siendo los medios de comunicación en la sociedad. Pero en esta diversificación de formas de comunicarse y de informarse, pues empieza a surgir también un poco la tendencia al negacionismo de los medios y comienzan a nacer los conceptos de las fake news y de los medios financiados y de los medios amparados. Y esa desacreditación entorpece el diálogo y entorpece un poco la capacidad de la sociedad para discernir lo que realmente se le está presentando y lo que realmente requiere la realidad que enfrenta. ¿Cómo se puede superar eso? ¿Desde dónde se supera la oferta de noticias no reales con la oferta de una información verídica real que ofrecen los medios de comunicación al hacerle curaduría un poco a la realidad, a los hechos y no al negacionismo o al populismo un poco infundado? Mire, pienso que en esto los medios de comunicación sucede igual que en la política y en los partidos políticos. Yo cuando mi partido ha perdido alguna elección, suele ganar en España, pero cuando ha perdido alguna elección, digo, no podemos pensar que la culpa es de nuestros adversarios. No. Tenemos que hacer el examen autocrítico
para intentar mejorar y ganar las siguientes elecciones. Los medios de comunicación deben de ser fieles a la calidad, deben ser fieles al pluralismo, deben ser fieles al mandato del derecho a la información veraz, deben ser fieles a lo que significa trasladar no el sensacionalismo, sino el rigor. Y cuando ganan esa credibilidad, yo no tengo ninguna duda que se imponen a largo plazo, frente al sensacionalismo, a los fakes fáciles, a lo que representa todo este mundo que hoy tenemos. No, mire, la ciencia se impone a los curanderos, antes o después. La calidad se impone a lo que no tiene calidad. Y yo creo que debemos de tener esa perspectiva. Los medios de comunicación son un actor esencial en una democracia. Y la democracia en gran medida depende de cómo estén los medios de comunicación, porque todo empezó con la libertad de expresión. Y de ahí la libertad de información. Ese es el origen de la democracia. No nos olvidemos. Y por tanto, preservar eso. Sí, los medios, igual que las fuerzas políticas, tienen que estar en una permanente capacidad de revisión crítica. Al final somos hijos de la Ilustración, de ese pensamiento racional, que se contrasta, crítico. Y hacer autocrítica es el mejor camino. Por tanto, yo recomiendo, en fin, desde la humildad, por supuesto, que pluralismo en los medios, hacerse un permanente chequeo de pluralismo en los medios, de información veraz, de huir del sensacionalismo y de intentar que la información sea lo más rigurosa y comprensible. Y a largo plazo no tenga ninguna duda. Esto es como el ejemplo de los médicos de verdad o los curanderos. Bueno, y usted habló de la autocrítica, ahora yo le traslado eso a su terreno, a su campo, presidente, a la política. El mundo está viendo cómo hay coletazos de la izquierda a la derecha, de la derecha al centro, pero ahora hay coletazos más fuertes, son coletazos del centro a la extrema izquierda, del centro a la extrema derecha. ¿Qué está pasando con los partidos tradicionales, con las corrientes tradicionales? ¿Se está perdiendo un poco la credibilidad y por eso hay tanto coletazo? ¿Qué ocurre? Bueno, pienso que es cíclico, o sea, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva. Yo decía en el debate con el presidente Duque que Borges afirmó: estos son los peores años de la historia. Esto lo han pensado todos los hombres en todas las épocas. Si echamos una mirada atrás, el siglo XX fue horrible, con 2 guerras mundiales, la Guerra Fría, horrible. Y este siglo XXI empezó con la aprobación en Naciones Unidas de los objetivos del milenio, una gran esperanza. Pero poco después hubo el atentado de las Torres Gemelas, que fue terrible para la primera potencia mundial y para el mundo, y ahí se torcieron muchas cosas. Y luego no se ha digerido la nueva realidad de la potencia china. Rusia perdió su sitio en el concierto internacional y ha hecho lo que ha hecho. Y en Oriente Medio, pues toda la guerra contra el terrorismo a raíz del atentado a las Torres Gemelas no ha ido bien. Todo eso en medio de la crisis financiera del 2008. Sí, los grandes partidos que han estabilizado las democracias, que han logrado la alternancia, un razonable bienestar, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y allí donde Latinoamérica se ha producido, deben de hacer autocrítica. Y mire, la razón fundamental de la autocrítica y la razón fundamental de los partidos es que tienen, uno, que servir con la máxima defensa del interés general, no a los personalismos en política, sí a los proyectos colectivos, sí a los partidos que no se mueven por eso, unos líderes, otros líderes, sino que trascienden, que están arraigados en la sociedad. Y 2, es cierto, en este tiempo de polarización deberíamos, los grandes partidos, de establecer una moratoria para abrir un tiempo de diálogo y decir, bueno, vamos a compartir por qué esta polarización, por qué esta radicalización y por qué todos tenemos una cierta preocupación por el futuro de nuestras sociedades democráticas. Y en ese sentido, presidente, el papel que están jugando los llamados outsiders o los llamados apartados del sistema, el surgimiento de figuras como el propio Trump en América Latina, como un Javier Milei o Giorgia Meloni en Italia, ese tipo de figuras, ¿por qué están surgiendo y por qué están teniendo un impacto efectivo, exitoso en la política? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pongamos un poco de perspectiva. Cojamos los 10 países más grandes del hemisferio occidental con democracias. En América,
Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, Argentina. Solo hay uno con un líder populista y hay 4 con gobiernos progresistas, los 4 más importantes. Desde Estados Unidos, con el presidente Biden, el presidente Lula, México, que ha sido una victoria impresionante de Claudia Sheinbaum, que representa, por cierto, una gran alegría, una mujer presidenta en México, Colombia y solo Argentina. Y, en fin, creo que todos somos conscientes de lo que representa. Y en Europa, los grandes países democráticos, fíjese, Alemania, un gobierno de coalición progresista, Francia, un presidente centrista, Gran Bretaña, aunque no es Unión Europea, pero es Europa, va a tener un gobierno laborista dentro de muy poco, porque los conservadores han fracasado estrepitosamente con el Brexit, y el único gobierno, digamos, de una fuerza política extremista es Italia. O sea, de 10, 2. O sea, que tengamos un poco de perspectiva. Y yo creo que será coyuntural. Creo que será coyuntural porque, como ha demostrado la historia, estas soluciones fáciles, populistas, demagógicas, pues acaban diluyéndose en sí misma y, como decía una gran filósofa española, María Zambrano, todo extremismo destruye lo que afirma. Y lo vamos a ver. Nuestras sociedades son sociedades con un alto nivel de educación, afortunadamente. Es verdad que las redes tienden a polarizar, pero yo tengo la confianza en que vamos a mantener los grandes valores democráticos en nuestras sociedades. Mire, presidente, pero parece no ser de todas formas una coyuntura menor, porque si usted se da cuenta, por ejemplo, en España, el gobierno del presidente Sánchez pues ha tenido que hacer unas concesiones o unas alianzas para mantener su gobierno con el separatismo y ha estado como condicionante, por ejemplo, la ley de amnistía. Luego, tener que acudir a concesiones de ese tipo de alianzas para enfrentar un poco lo que se considera una coyuntura, como un impulso de Vox, ese tipo de cosas, no parece una coyuntura menor. Bueno, debo decir que no coincido con su valoración. Me parece que es muy importante que seamos conscientes que en España hemos avanzado primero hace algo más de 10 años resolviendo de una manera, creo que muy positiva, lo que era la angustia del terrorismo, de la violencia. Desde hace 10 años España, después de 2 siglos de violencia política ininterrumpida, con golpes de Estado, con terrorismo, con guerras civiles, con dictadura como la de Franco, dejó de que se produjera ese hecho terrible de que es que se mate por política. Eso es uno de los logros más importantes de la España democrática. Y junto a ello teníamos un conflicto que hemos vivido muy serio en Cataluña, una crisis territorial que sucedió en 2017, que hubo un intento que era un viaje a ninguna parte, pero con apoyos muy importantes de cerca de 2 millones de personas en Cataluña, en favor de la independencia. Y ahora estamos de conciliación, de pacificación y de un caminar juntos sin mayores problemas entre lo que es Cataluña y el conjunto de España. Eso ha sido fruto en gran medida de la política de acuerdos, sí, pero yo defiendo la política de acuerdos. Es más, afirmo que los mejores productos de la historia política son fruto del acuerdo entre diferentes. No habría democracia, no habría surgido la democracia en la historia si no hubiera existido ni el perdón ni la reconciliación, porque siempre hay y ha habido momentos históricos. No, pienso que esto para España ha sido un avance muy positivo y además fíjese cómo está la sociedad española y cómo está. La economía española está creciendo más que las grandes economías europeas. El empleo en récord histórico. Nunca ha habido 10 millones de mujeres trabajando en España. En fin, una atracción de inversión. No, España funciona. Hay un gobierno que funciona, que tiene que hacer acuerdos. Es la esencia de la política y de la democracia. Yo creo que eso irá bien. Pero insisto, este renacer de la extrema derecha del populismo creo que va a ser coyuntural. Y si comparamos con tiempos pasados, bueno, pues siempre será mejor que cuando veíamos aquí en el continente, por ejemplo, dictaduras, ¿no?, militares apoyadas, golpes de Estado, o lo que había en Europa. No olvidemos que en Europa todavía, hasta hace 50 años, pues estaban dictaduras como en España, en Portugal, en Grecia, y afortunadamente eso es impensable.
Yo creo que la democracia, cuando cumple bien los deberes de la democracia, aísla y debilita el extremismo. Y uno de los deberes de la democracia es la cohesión social, es reducir las desigualdades. Otro, la transparencia, la honestidad. O sea, que cumpla bien los deberes la democracia y estaremos seguros de que el extremismo será minoritario. Pues, presidente, precisamente ahora viene un escenario muy relevante para descubrir un poco cuál es el presente y el futuro de ese extremismo que usted llama, y es las elecciones europarlamentarias. Y hoy nos acompaña el señor expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, hablábamos un poco el desafío que enfrenta Europa a partir de hoy, esta semana, con las elecciones europeas y lo que se podría temer un avance de la derecha en Europa. ¿Cómo está el escenario, presidente? Usted está como figura principal invitada para el cierre de la campaña en España por el Partido Socialista Obrero. ¿Qué se espera, presidente, en Europa? Sí. Bueno, sí, Partido Socialista Obrero Español, lo digo porque es siempre importante que a veces la ESA no queremos que se nos caiga, ¿no? Y recuerdo que somos el partido más antiguo de España, con 145 años de historia. Bueno, yo confío en que lo que es muy probablemente un ascenso de la extrema derecha en el conjunto de Europa, no creo que en España, no ponga en cuestión el gran acuerdo, el gran consenso que hay en Europa entre conservadores y progresistas, entre democracia cristiana y liberales y socialdemócratas, para lo que ha sido la construcción europea, el desarrollo europeo, la moneda común, la paz compartida, los derechos, los proyectos de Erasmus, de investigación compartida, en todo lo que representa ese gran proyecto que es la Unión Europea, que nos ha dado estabilidad, paz, desarrollo, progreso, también atravesando crisis, evidentemente. Sin la crisis financiera del 2008 y de 2009 no estaríamos hablando seguramente de extremismos, y esa crisis originó pues crisis posteriores, en fin, lo que somos conscientes todos. Pero no creo que se ponga en cuestión. ¿Habrá un aumento? Sí, pero no se podrá en cuestión ese gran acuerdo entre centro-derecha y centro-izquierda, que sin duda alguna es un éxito histórico, el mayor éxito histórico que podemos constatar en los proyectos civilizatorios, porque ha unido a 27 países, 27 lenguas, 27 banderas que habían estado en un estado de guerra casi desde el Imperio Romano hasta la Segunda Guerra Mundial, y cambiaron la guerra, el nacionalismo y el proteccionismo por el entendimiento, la cooperación, la paz, y eso que ha sido prosperidad y progreso. Y yo no creo que el alma europea, el alma de los europeos y de las europeas vaya a renunciar a eso. Presidente, hablemos un poco de la visión de Europa hacia América Latina, particularmente Colombia. Como usted bien lo ha dicho, hay una escena política en la región, hay cambios, hay evoluciones, hay propuestas, hay planteamientos. ¿Cómo está viendo Europa, cómo está viendo España el escenario de Colombia? La economía, la posibilidad de inversión, la estabilidad, la situación política. Yo percibo que hay una confianza razonable en las potencialidades económicas de Colombia, y lo que me parece más importante, en la capacidad de hacer alianzas entre Colombia y España, y especialmente en el sector energético, en el sector de la transición energética, en el sector de las energías renovables. Hay un campo donde se han sentado las bases y hay que desarrollarlo, que es en este momento seguramente el campo inversor con más apetito de los grandes fondos de inversión y de toda la liquidez que hay en el mundo, que es una liquidez enorme, por cierto. Y esto lo sabemos bien en España, que está trayendo mucha inversión. Yo creo que este es el campo y casi la gran prioridad en la relación entre Colombia y España. Dos, sobre Latinoamérica diré alguna idea que he repetido en muchas ocasiones. Es decir, yo creo que el destino histórico de esta región se juega en su capacidad de unirse, en la capacidad de hacer una unión latinoamericana, en lo político, en lo económico, en lo comercial, en las infraestructuras, en lo que representa la energía. Ese es el gran desafío y el gran reto. Y tendremos América Latina
es América Latina como un actor o como un jugador internacional importante si hay un proceso de integración y de unión. Si no, será realmente difícil, muy difícil. Yo sé que esto exige casi un cambio histórico, exige una gran voluntad política y una determinación, pero para mí es el gran desafío. Y esa intención de unidad, presidente, y un poco también la capacidad de inversión, tienden a estar determinadas por una oferta de estabilidad, de certezas, de seguridad. Y en la región hay un poco de movimiento en ese sentido, está un poco atribulada en cuanto a la oferta de estabilidad. Incluso en términos económicos, las calificadoras están revisando mucho, por ejemplo, Colombia, las notas de calificación de Colombia en términos de inversión. ¿Cómo se percibe eso, presidente? No, fíjese que una de las reflexiones que se hace en este tiempo histórico es que a pesar de lo que fue la pandemia, a pesar de la guerra de Ucrania, que afectó mucho a la economía está sobreviviendo y está aguantando bastante bien, la economía internacional. Yo creo que debemos de estar muy pendientes de eso. Fíjese, la economía española va muy bien. Es la que mejor de las grandes economías europeas, crea más empleo que ninguna. ¿Cuál es la clave? Sí, en efecto, la clave es el tener una actitud en pro de la inversión, dar la mayor garantía y la mayor seguridad, y en cuanto esos mensajes son percibidos por los actores internacionales, pues desde luego eso funciona de una manera muy evidente y muy clara. Para ese marco general, el concepto es así, es de estabilidad, es de apertura, pero en el caso puntual de Colombia, ¿Colombia se percibe en este momento como un escenario de estabilidad, de garantías para la inversión? Mire, yo puedo hablar de la inversión española, porque conozco a los actores españoles, a las empresas que están aquí invirtiendo, y están bien, están tranquilas. Esta mañana estaba hablando con entidades financieras y con otros inversores que están trabajando en Colombia. Por supuesto, siempre se puede fortalecer, mejorar. Yo aconsejaría al sector privado colombiano y al gobierno de Colombia que trabajara más en relación con España y con la Unión Europea, que el campo fundamental seguramente de desarrollo va a ser la inversión en todo lo que es la transición energética, las energías renovables, lo que representa las infraestructuras también, y por supuesto que hagamos un esfuerzo de incrementar la relación comercial. No percibo una inquietud mayor, por supuesto. El sector privado siempre quiere, y es lógico, más garantías, más seguridad, que haya menos vaivenes políticos. Pero fíjese que incluso con toda la crisis global que hay política, pues la economía está aguantando, porque le diré algo que es muy, muy llamativo, es que hay muchísima liquidez, hay muchísima necesidad de inversión de los grandes fondos, especialmente de las entidades financieras, y están esperando las posibilidades. Claro, yo creo que es muy, muy, muy relevante que la política acompañe, que el gobierno, sí, yo siempre lo digo, que los gobiernos progresistas deben ser gobiernos abiertos a la economía de mercado, gobiernos abiertos a la inversión, no tener esa desconfianza, me parece fundamental. Es buena parte del éxito del gobierno de España, que ha propiciado pues, inversión privada, colaboración público-privada en muchos proyectos de inversión en el sector energético, en el sector de la movilidad, en el sector transporte, en el sector de la ciencia. Hay que tener una gran confianza, y a la vez el sector privado no debe de desconfiar ni debe estar en una situación de alerta porque haya un gobierno progresista. Yo creo que ahí tiene que haber un diálogo inteligente. Pues, presidente, agradezco mucho su tiempo y sus palabras, y esperamos tenerlo muy pronto de nuevo por aquí en Colombia con sus acertados comentarios y su opinión muy relevante siempre para América Latina y para el mundo. Tenga usted feliz noche. Feliz noche para ustedes, señores televidentes. Los dejamos con las noticias de Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Histórico congelamiento de gasto público. Ministro de Hacienda explica que la medida se toma por caída en el recaudo tributario. Exministros consideran la medida como prudente, responsable y sensata. Irregularidades en 13 EPS intervenidas. Reportaban pérdidas por mayores gastos. Rastrean destino de más de 5 billones en la nueva EPS. Elegido nuevo rector de la Nacional, Leopoldo Múnera anuncia constituyente universitaria.
Vamos con nuestra segunda hora de noticias. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el gobierno congeló el gasto público debido a la caída del recaudo tributario, lo que significa que el Estado tendrá menos ingresos para funcionar. Debido a la caída del recaudo tributario de al menos un 29%, el Ministerio de Hacienda anunció el congelamiento del presupuesto general vigente para este año en lo que tiene que ver con nuevas apropiaciones de gasto. Esta medida es de carácter preventivo mientras se resuelve por parte del gobierno qué medidas tomará en materia de gasto para este año. Los menores ingresos obligan a tomar medidas que garanticen la financiación del Estado. A través de un video, el jefe de la cartera, Ricardo Bonilla, explica en qué consiste la medida. Mientras se toma la decisión de por dónde va el ajuste en el gasto, preventivamente el Ministerio de Hacienda ha establecido una suspensión de partidas presupuestales de todo orden que tengan que ver con CDPs no expedidos, para poder garantizar que tenemos un control del gasto. El funcionario manifestó que después de anunciado el congelamiento será el Consejo de Ministros quien defina el monto y a qué sectores se les aplazará el gasto. En próximos días y previa convocatoria del CONFIS y ajustes en el Consejo de Ministros, se establecerá el nivel y el destino del ajuste en el gasto. El ministro Bonilla reconoce las dificultades en materia de recaudo tributario y las afectaciones de la medida de la Corte Constitucional en materia de regalías. Dada la evidente reducción en el recaudo tributario mostrado en las cifras al final del mes de mayo del 2024 y la decisión de la Corte de negar la no deducibilidad de las regalías, que significa que vamos a tener menores ingresos, el Gobierno Nacional ha decidido generar un ajuste en el gasto presupuestado. El Consejo de Ministros sesionará la próxima semana. Por su parte, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sostuvo que la decisión del gobierno en materia de gasto es prudente y responsable. Después del anuncio del gobierno sobre la congelación al gasto público, las reacciones de exministros y la academia no se hicieron esperar. Desde Bucaramanga, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, señaló que la medida es sensata y responsable, además que permitirá al gobierno replantear sus gastos. Se reconoce que ingresos esperados no llegarán. Es una medida que reconoce que no se están cumpliendo los ingresos porque se incluyeron partidas que claramente no se iban a lograr, o porque simplemente el crecimiento de la economía es tan bajo que no se genera el recaudo tributario suficiente. Para la academia, el monto mínimo de un aplazamiento de gasto debe ser mínimo de 25 billones de pesos. Este monto corresponde a los litigios de la DIAN, menor crecimiento de la economía nacional y la negativa de la Corte Constitucional a la no deducibilidad de las regalías. Porque hay un problema de litigios tributarios que no se van a dar, que son de 15 billones de pesos, un crecimiento que dio la mitad de lo que tenía que dar y tiene un problema de 9 billones de pesos y el fallo reiterado de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías, que son de 3.6 billones de pesos. Se espera prontas medidas para tener un panorama fiscal diferente en el segundo semestre del año. El superintendente de Salud entregó un informe de la situación de las EPS intervenidas y de su situación actual. También habló sobre las EPS que solicitaron liquidación voluntaria. En el caso de la EPS Sanitas se evidenció que presentaron reportes de pérdidas financieras en medio de gastos administrativos injustificables. Al menos 104.226 millones en operación de centros médicos y de centros de salud. Pagos de 64 contratos de arrendamiento por valor de 4.666 millones mensuales, es decir, 56.000 millones anuales y además mejoras en infraestructura que no hace parte de la EPS. En la nueva EPS, la Supersalud evidenció un incremento en el costo de los servicios médicos y se ratificó la presunta pérdida de billonarios recursos. El más relevante es el hallazgo financiero frente al ocultamiento de cerca de 5 billones de pesos en facturas que se encontraban engavetadas y que no habían sido legalizadas al interior del sistema, que generan múltiples dudas frente a cómo fue el manejo oportuno, adecuado en materia financiera y en los estados y en los balances que se presentaban a la Junta Directiva año tras año de esta EPS.
Para finalizar, el superintendente de salud entregó detalles de las solicitudes para una liquidación voluntaria de Compensar EPS y Seguros Bolívar, quienes están entregando documentos, y en el caso de EPS Sura, el desmonte progresivo que cursa su trámite. El agente interventor de la nueva EPS, Julio Rincón, anunció que la auditoría forense que se hizo sobre la compañía encontró facturas sin la prestación del servicio por más de 5,3 billones de pesos. La auditoría forense a la nueva EPS solicitada por su junta directiva dio como resultado facturas sin procesar por un monto de 5.3 billones de pesos en los últimos 5 años. Estas facturas, que son radicadas por servicios y que no fueron procesadas por la entidad, llevó a la interventoría a solicitar a las instituciones prestadoras de servicios IPS información y determinar las posibles irregularidades. La situación se presentó desde 2019 con 653.000 millones de pesos, mientras en 2020 sumó 8.341 millones de pesos. Al 2021 aumentó a más de 1 billón de pesos y en 2022 a 2.3 billones de pesos. Ya para 2023 la cifra totalizó 1.3 billones de pesos. ¿De qué son? De servicios que ellos dicen que prestaron, de usuarios de la nueva EPS que fueron autorizados y que debieron de haber contabilizado oportunamente. Por otro lado, dijo que se continuarán recibiendo nuevos afiliados, más no por traslados de EPS intervenidas, ya que esto requiere de términos legales. Hoy, legalmente, no podemos recibir traslados de afiliados. Sin embargo, recibimos afiliaciones todos los días. Estas medidas buscan fortalecer la parte financiera y no afecta la prestación del servicio a los usuarios. Exmiembros de la Junta Directiva de Nueva EPS rechazaron las declaraciones del superintendente de salud, Luis Carlos Leal, y pidieron que rectifique. La comunicación enviada este jueves por los 12 exmiembros de la Junta Directiva de la nueva EPS rechaza las declaraciones del superintendente de salud, que calificó de negligente al grupo colegiado durante su gestión. No son veraces los señalamientos hechos por el señor superintendente de salud, Luis Carlos Leal, al calificar el papel de la Junta Directiva de nueva EPS como una junta negligente y mucho menos responsable del ocultamiento de deudas en los estados financieros de la empresa. También señalan que en sus sesiones de los periodos entre 2019 y 2023 nunca se informó ni por el presidente de la empresa ni por el revisor fiscal la existencia de facturas que no estuvieran contabilizadas en los estados financieros de la compañía. Solicitamos al señor superintendente de salud la rectificación de sus declaraciones y lo invitamos a que investigue el actuar de la Junta, las actas de la misma y las grabaciones que de las sesiones existen. Se pide responsabilidad en los pronunciamientos del gobierno. Tras el informe sobre los nuevos hallazgos encontrados en las EPS intervenidas, las organizaciones defensoras de los pacientes se pronunciaron a favor y en contra. Agradecemos a todos los... Para algunos sectores, las denuncias realizadas por el superintendente de salud son graves y se deben presentar las pruebas, así como un plan de contingencia. Doctor Leal, ¿dónde está el plan B para mitigar este aparente desvío de recursos del sistema de salud, que son recursos públicos? Para otros sectores, el anuncio del Supersalud solo corrobora las denuncias que se han realizado durante años. Muestran una situación muy grave para el país respecto de cómo estas empresas desviaron los recursos públicos de la salud, cómo ocultaron sus pasivos y cómo llevaron estos dineros públicos a convertirlos en dineros privados a través de la figura de integración vertical. Los defensores de los pacientes concuerdan que es necesario conocer la verdad y trabajar para evitar la afectación a los servicios de salud. Conoce el menú Chef Daniel's Deli Chicks. Filete de pollo Deli Chicks listos para preparar y salchichas de pollo Deli Chicks. Deli Chicks lo empieza, tú lo terminas. El Consejo Superior de la Universidad Nacional, que es el máximo organismo administrativo de esa institución educativa, determinó que la designación de Ismael Peña como rector fue un acto administrativo que no se concluyó jurídicamente y por eso anuló dicha decisión. Además, en reunión extraordinaria, nombró en el cargo al profesor Leopoldo Múnera. Fueron casi 3 meses de lucha y resistencia. La Carpa Roja era el centro de la resiliencia universitaria. Desde allí se inició la protesta contra el acto administrativo y la posesión en una notaría de Ismael Peña como rector. Gracias al cambio de la representante estudiantil, los que apoyaban a Múnera lograron mayoría y hoy en asamblea extraordinaria lo eligieron con 5 votos como nuevo rector del alma mater. Un diálogo intenso entre la universidad y los estamentos. Diálogo que debe empezar ahora. Múnera se ha desempeñado como decano de la Facultad de Derecho en 2 ocasiones
y tiene una maestría en filosofía del derecho y un doctorado en ciencias políticas. De sus 42 años en la Nacional, 37 han sido como profesor de planta. Está todo el proceso de democratización de la universidad, que es muy importante. Está el liderazgo que debe tener la Universidad Nacional y que yo creo que debe recuperarlo, eso es importante. Está la integración de las funciones misionales de la Universidad Nacional para poder responderle a la sociedad colombiana. El nuevo rector anunció que impulsará la Asamblea Constituyente Universitaria que arranca mañana en la Universidad Nacional. Creo que el proceso constituyente es un proceso de transformación de la universidad desde su lógica interna y desde la comunidad universitaria, y debe ser apoyado por la rectoría e institucionalmente. Una decisión que fue bien recibida por los estudiantes, profesores y trabajadores. Siento que es un gran logro para el movimiento estudiantil porque el paro, todos los estudiantes de todas las sedes de la Universidad Nacional resistiendo permitieron que este momento se diera. Significa un triunfo de la comunidad universitaria que llevaba movilizada 2 meses exigiendo precisamente al Consejo Superior tomar una decisión de este tipo, porque no podíamos permitir que se tomaran por asalto la rectoría como lo hicieron de manera tan burda. Posesionarse en notaría y hacer todo lo que hizo este señor autoproclamándose rector, no era posible que la comunidad universitaria lo aguantara. Mañana mismo se iniciarán todas las actividades universitarias que estaban paralizadas en rechazo a lo que llamaban la ilegal designación de Peña como rector. El presidente Gustavo Petro celebró la elección del nuevo rector de la Universidad Nacional y extendió su felicitación a Leopoldo Monera. A través de sus redes sociales, en un breve mensaje, el presidente Petro destacó al nuevo rector de la Universidad Nacional. Felicitaciones a Leopoldo, un gran intelectual colombiano. Este mensaje del presidente se da luego de que el propio jefe de Estado desconociera la elección de Ismael Peña, seleccionado en la sesión del pasado 21 de marzo del Consejo Superior Universitario. Así las cosas, Leopoldo Monera contó con el respaldo de 5 consejeros en medio de la sesión extraordinaria que fue citada para este jueves 6 de junio. El presidente Gustavo Petro respondió a la propuesta del exmandatario Iván Duque de crear una coalición para derrotarlo en las próximas elecciones. En medio de un evento de entrega de tierras en el Cesar, el presidente Petro ratificó nuevamente que no busca la reelección y respondió a la propuesta de la oposición para crear una coalición para derrotarlo. Están asustados. Porque si tienen que juntarse todos contra mí, ¿será porque algo bueno estamos haciendo? ¿Será porque tenemos aquí una importancia? El presidente agregó que en las próximas elecciones el progresismo continuará en el poder. Y vamos a volver a ganar en el 2026. Para eso hay que alistarse. Alistarse significa muchas cosas. Decía la compañera, levántense compañeros. Pues sí, hay que levantarse, hay que organizarse. Mensaje que se da tras el anuncio del expresidente Duque de crear una coalición para derrotarlo en 2026. El presidente Gustavo Petro se reunirá el 11 de julio con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hablar del proceso de paz, pero no de una asamblea constituyente. Esto lo informó así el canciller Luis Gilberto Murillo desde Nueva York. En reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el canciller Luis Gilberto Murillo participó en la elección de los miembros no permanentes de ese consejo. Según el encargado de las Relaciones Internacionales de Colombia, nada habló de posibles constituyentes basadas en un acuerdo de paz, como lo ha esgrimido el propio jefe de Estado y el ex canciller Álvaro Leiva, su antecesor. No hablamos de constituyente. Como lo ha expresado recientemente el presidente Gustavo Petro, no se va a solicitar al Consejo de Seguridad ni tampoco se ha solicitado que se avale una constituyente colombiana. Queremos concentrar la atención en el verdadero propósito de esta discusión: superar los obstáculos que impiden la adecuada implementación del acuerdo de paz del 2016. Lo que sí les anunció fue una visita del propio jefe de Estado para sustentar cómo avanza la implementación del proceso de paz con la guerrilla de las FARC en nuestro país. A los miembros también les anuncié la participación del presidente Gustavo Petro en la próxima sesión trimestral
del 11 de julio de este año, cuando el presidente presentará un informe estratégico sobre la implementación del acuerdo de paz durante el periodo 2016-2024. Dice el canciller que el Consejo de Seguridad de la ONU se declaró expectante de la visita del jefe de Estado colombiano. El magistrado Altus Baquero sale del Consejo Nacional Electoral. Esta decisión la tomó el Consejo de Estado. El Consejo de Estado anuló la elección de Altus Baquero como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Se trata de una demanda que estudió el Alto Tribunal Administrativo que decía que no se cumplían con los requisitos establecidos en la ley, como lo es la experiencia de 15 años para ocupar el cargo. Con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez, la sección quinta le dio la razón a la demanda. La salida del magistrado del Consejo Nacional Electoral podría impactar en las decisiones que debe tomar ese tribunal, como el de la ponencia sobre la presunta violación de topes de la campaña de Gustavo Petro. Noraver Noche te desea buenas noches. Duerme sin los síntomas de la gripa. Duerme bien. Noraver, potente alivio. Se conoció la crítica situación que viven colombianos en Ucrania que decidieron irse como mercenarios para apoyar a ese país por dinero. En medio de la tensa situación, 51 connacionales han muerto. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó el siguiente video en el que se ve en un interrogatorio a Ángel Cárdenas Montilla, un mercenario colombiano quien habría sido capturado en medio de una lucha a favor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Yo me rendí al ejército de Rusia, puesto que no quería fallecer igual que mis otros compañeros. El policía en retiro de 33 años de edad aseguró que sus superiores ucranianos lo engañaron para enviarlo a la línea de combate. Me di cuenta de que Ucrania en ese punto nos mintió porque nos dijo que íbamos solamente a cuidar y terminaron, como se dice, acribillando. Justo en la tarde de este jueves, el embajador para Londres, Roy Barreras, reveló la cifra de mercenarios que han muerto. Van 51 colombianos muertos que se han ido como mercenarios a Ucrania. Estoy tramitando la repatriación del cadáver del último muerto en combate hace 3 días, gracias a la Embajada de Polonia, que es puente de comunicación y dolorosos trámites. No vayan a matar y matarse en una guerra ajena solo por dinero. Pésima idea. Es una trampa mortal, literalmente carne de cañón. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, pidió a las tropas de todas las Fuerzas Armadas que actúen con transparencia. Esto cuando se conocen datos sobre decenas de capturas de miembros activos por actos de corrupción. Un fuerte llamado a la fuerza pública hizo el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que se actúe con transparencia, honestidad y respeto por los derechos humanos. Que actúen siempre con la mayor transparencia, con la mayor honestidad, que en todo caso en el que se observe en cualquier espacio en el que se desenvuelvan actos de corrupción, reaccionen contra ellos. Cifras consultadas por Noticentro 1 CMI dan cuenta de 225 integrantes de la fuerza pública capturados este año por corrupción. El jefe de la cartera de defensa también hizo un llamado destacando la importancia de la integridad y el fortalecimiento de la institución. Creo que con la integridad, con el respeto por los derechos humanos, pero también con el trabajo responsable que asumen hombres y mujeres de la fuerza pública, se va fortaleciendo la institución. El mensaje fue enviado a todas las tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea. En el departamento de Casanare fue asesinado un líder social que contaba con protección de la ONP. Hombres armados acabaron con su vida. Se confirmó el asesinato de Javier Condía, líder social y comediante de Yopal Casanare, un día después de un consejo de seguridad que lideró el gobierno nacional en cabeza del ministro de Defensa. Se confirma este atroz asesinato. Los asesinos ingresaron al establecimiento comercial de propiedad del dirigente y allí lo acribillaron. Los sujetos se movilizaban en una moto. Condía era beneficiario del programa de protección y tenía medidas activas. La UNP acompaña solidariamente a la familia del líder social y a la comunidad de la vereda La Guamalera de Yopal. Según información de la policía, 2 hombres lo atacaron a disparos, hiriéndole la cabeza y el tórax. Ha habido múltiples emergencias en algunas regiones del país debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. En Yondó, Antioquia, 5 barrios están bajo el agua
tras el desbordamiento del caño colector que desemboca en Puerto Argentín, en límites del río Cimitarra. Organismos de socorro reportan que las calles se convirtieron en ríos, el nivel del agua alcanzó 1 metro de altura aproximadamente y con pequeñas embarcaciones las familias intentan ingresar a sus casas para rescatar sus enseres. Según el reporte inicial, hay al menos 1.000 personas damnificadas y 80 familias recibieron orden de evacuación inmediata. En el barrio El Recreo, el conductor de este vehículo, su esposa y su hijo fueron salvados de la corriente de un arroyo que los arrastraba, mientras la Unidad de Gestión del Riesgo del Atlántico declaró la calamidad pública para atender cualquier eventualidad que se presente en 3 de las poblaciones más afectadas por las fuertes lluvias. Se adelantan estudios topográficos y batimétricos en áreas que se deben intervenir en Caimital, en Malambo, y en Ibácharo y Aguas Vivas, en jurisdicción de Repelón. En el caso de Caimital, la fuerte erosión fluvial amenaza con la desaparición de la orilla del río, por lo que se requiere intervenir de inmediato 2 kilómetros de Jarillón. Fuertes lluvias cargadas de tormentas eléctricas y vendavales han causado graves afectaciones en varios municipios de Santander. Barrancabermeja, la más afectada hoy. Por fortuna, las pérdidas de esta ola invernal son solo materiales. Las autoridades recomiendan a viajeros y transporte intermunicipal evitar movilidad nocturna en zonas que presenten lluvias y no arriesgarse a cruzar caños o quebradas por peligro de crecientes súbitas. Las lluvias constantes en el departamento del Meta provocaron el desbordamiento del río Upín, inundando veredas del municipio de Cabullaro. Soldados de la 7ª Brigada del Ejército colaboraron en la evacuación de más de 160 familias, salvaguardando sus vidas y ayudando a rescatar sus enseres. Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes ribereños de los ríos en el departamento del Meta para que estén atentos ante posibles crecientes súbitas, pues seguirá lloviendo en esta zona del país. A esta hora hay normalidad en Bogotá luego de los disturbios presentados en la Universidad Nacional en conmemoración del Día del Estudiante Caído. Desde las 5 de la tarde, un grupo de personas encapuchadas salió a bloquear la avenida NQS a la altura de la calle 45, justo enfrente de la Universidad Nacional, situación que provocó que uniformados de la UNDEMO llegaran a dispersar la turba. Por instrucción del distrito, la avenida NQS fue cerrada por completo en sentido norte-sur desde la calle 53 para evitar que alguna persona ajena a la situación resultara lesionada. Esto debido al constante intercambio de proyectiles entre encapuchados que atacaban a la fuerza pública con artefactos incendiarios, hechizos y piedras de gran tamaño, y la respuesta de los uniformados, que constaba de gases lacrimógenos, aturdidoras y miles de chorros de agua. El sistema de Transmilenio en medio de la batalla pudo operar con un contraflujo que permitía que ambos sentidos de la calzada exclusiva fluyeran, eso sí, exceptuando la parada en la estación de la Universidad Nacional. Los disturbios finalizaron a eso de las 7:30 de la noche, lo que permitió habilitar la vía nuevamente. Desde Pereira, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, se refirió a las ollas comunitarias de su antecesor en la entidad como una manera de llevar politiquería a las regiones. Según el director nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Alberto Carrillo, en sus visitas a las regiones se ha encontrado que el anterior funcionario se comprometió con las llamadas ollas comunitarias, cuando este programa solo era para la atención de emergencias y de forma temporal. Dijo que lo que encontraron es que se comprometían con las ollas comunitarias, pero para hacer politiquería. Pues bueno, desde que llegamos esas ollas parecían un poco podridas. Entonces, pues aquí hubo una clara desobediencia de parte del director anterior a la orientación del señor presidente. El propósito de esas ollas era llevar una opción de comida caliente temporal para atender una emergencia. Agregó Carrillo que están en el proceso que busca cancelar ese contrato con una asociación en La Guajira de ollas comunitarias por más de 20.000 millones de pesos. La olla de Uribia, pues las ollas entregadas a una asociación de Uribia por 20.400 millones de pesos son unos recursos que no se han desembolsado y esperamos muy pronto poder terminar ese contrato de mutuo acuerdo con esa organización. Carrillo dijo que está atendiendo los requerimientos de las autoridades, que incluso mañana estará haciendo presencia en la Corte Suprema de Justicia. A punto de ser ley de la República quedó hoy un proyecto que flexibiliza el ingreso a curso de oficiales en la Policía Nacional. La medida, que otorga subsidios económicos, contempla que un patrullero pueda ascender hasta general.
La policía tiene 178.000 miembros, de ellos 7.300 son oficiales, los demás del nivel ejecutivo y policías bachilleres. Lo que hace el proyecto de ley aprobado hoy en el último debate es flexibilizar las cargas para que los patrulleros y bachilleres puedan ser incluso generales. Hoy hay lo que se llama el nivel oficial y el nivel ejecutivo. El nivel ejecutivo es un patrullero, entonces el patrullero hace su curso 1 año, el oficial hace su curso de 2 años. ¿Qué es lo que pasa? Ese acceso que de una vez rompe en dos el tipo de carrera que usted va a tener está muy limitado por la cuestión económica. Entonces, al eliminar esas barreras económicas, quienes sean oficiales no serán por plata, serán por vocación y por capacidad. Y es que la entrada a la policía la explica hoy cómo funciona el senador Inti Asprilla. Habrá un nuevo curso de oficiales, ¿sí? Y de ese curso de oficiales, mínimo 20% vendrán de personas que han hecho su carrera en el nivel ejecutivo, es decir, siendo patrulleros, sino intendentes o subintendentes. La iniciativa debe ser conciliada con el texto aprobado en Cámara de Representantes para que salga a sanción presidencial. Tras una reunión con el Gobierno Nacional, la organización Congreso de los Pueblos anunció el levantamiento de los bloqueos en varias vías del país. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, anunció la instalación de varias mesas sectoriales de diálogo, pero fue enfático en que el tema del paramilitarismo no se puede negociar en una mesa. No es que vamos a negociar en la mesa el desmonte del paramilitarismo, es que es nuestra obligación. Básicamente lo que hacemos es informarles cuáles son las acciones tanto de fuerza como políticas que estamos haciendo para buscar el desmonte del paramilitarismo. Acciones de desarrollo, revisar otras mesas de trabajo, mesas en el Cauca, mesas en el Catatumbo, mesas en el Cesar. Por su parte, el vocero del Congreso de los Pueblos aseguró que buscan acciones concretas contra la violencia. Vamos a estar avanzando poco en ejercicio en los mecanismos, ¿cierto?, de protección, de reforzar los mecanismos de autoprotección que tenemos las comunidades en los territorios, y hemos venido avanzando en cumplimientos también de ir haciendo el levantamiento progresivo de los refugios humanitarios. Ustedes ya se habrán enterado, la Nunciatura o Embajada del Vaticano ya fue entregada también, se hizo una comisión, ¿cierto?, con la misma iglesia donde se verificó, se firma un acta y nuestras comunidades ya se retiraron de ese lugar. Desde la organización Congreso de los Pueblos agregaron que estarán atentos si se presenta algún incumplimiento, lo que generaría que volvieran a las calles. El presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, advirtió que los problemas de orden público pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Durante el Congreso Avícola convocado por la Federación Nacional de Avicultores, los gremios del sector agrícola mostraron su preocupación por el deterioro del orden público y los problemas en materia de seguridad en varias regiones del país. La extorsión, ataques a la propiedad privada, robos e intimidaciones tienen con miedo a campesinos y productores. Vemos extorsiones, vemos el tema de boleteo, situaciones que no se venían presentando. La avicultura está presente en 605 municipios del país, todo el territorio colombiano, y lo que vemos es que cada vez se presenta más la situación. A la fecha no se tienen problemas de oferta de alimentos, pero sí se advierte que de mantenerse la situación sin acciones contundentes desde el gobierno, se tendrá problemas de seguridad alimentaria en el mediano plazo. Cualquier señal que se dé en contra de la seguridad física, de la seguridad jurídica, pues evidentemente puede tener un efecto posterior en las decisiones de inversión que hagan quienes garantizan la comida de los colombianos. Se espera medidas contundentes desde el gobierno nacional. La Fiscalía llamó a juicio al ex senador Julián Bedoya. La Fiscalía radicó ante un juez de Medellín el escrito de acusación con el que iniciará un juicio al ex senador Julián Bedoya por haber incurrido en presuntas irregularidades para obtener su título de abogado en la Universidad de Medellín. Por esos hechos ya fue condenado el ex rector de la universidad, Néstor de Jesús Incapié. Una ejemplar condena recibió el presunto asesino de un empresario en el norte de Bogotá. Las autoridades siguen tras la pista de otros implicados en el crimen. Fue condenado a 20 años de prisión por un juez de la República, Giancarlo Bermúdez Camargo, por el asesinato del empresario Roberto Franco, quien fue víctima de un ataque sicarial el pasado 21 de febrero en Bogotá. De acuerdo a los videos usados por las autoridades en la investigación, el crimen fue cometido en el norte de la capital del país, exactamente en el Parque de la 93, en el momento que el empresario entró a un parqueadero de un edificio en el que quedan instalaciones de una empresa. El sujeto condenado es quien intentó huir en una motocicleta junto al hombre que le disparó al comerciante. Fue desarticulada una red criminal dedicada al robo de información de tarjetas de crédito, que en solo una semana hizo compras fraudulentas por más de 350 millones de pesos.
La DGIN e Interpol de la policía desarticuló una organización delincuencial integrada por 3 cibercriminales, los cuales habrían accedido a los datos personales de diferentes ciudadanos, logrando realizar 382 compras fraudulentas por 350 millones de pesos. Aprovechaba uno de ellos de su condición de empleado de un establecimiento comercial para hurtar toda la información que reposaba en las tarjetas de crédito. Otro ciberdelincuente que tenía contacto con algunos deudores de empresas de servicios públicos, ofrecía el servicio del pago del monto total de la deuda por valores inferiores al monto de este. Con 98 tarjetas de crédito, hacían compras entre los 500.000 y los 32 millones de pesos. Por internet realizaban compra de tiquetes aéreos y diferentes productos. La Personería de Bogotá anunció veeduría permanente a las obras de la unidad deportiva El Salite. 11 ligas de diferentes deportes se encuentran sin un recinto para poder entrenar a causa del contrato para la remodelación de los espacios que inició en octubre del 2023, pero que se encuentra suspendido desde abril de este año por falta de permisos para la construcción. Un talud de tierra que se desprendió debido a la rotura de una tubería del acueducto causó millonarias pérdidas en un conjunto residencial en el norte de Bogotá. Este fue el momento en el que los residentes de un conjunto de apartamentos ubicado en la carrera sexta con calle 153 en la localidad de Usaquén veían como la tierra se venía hacia su edificación. ¡A la izquierda! Un tubo que abastece el tanque de la zona de los conjuntos residenciales que quedan hacia arriba de la montaña se rompe y genera deslizamiento de tierra, lodo, agua, barro, piedras, inundándonos todos los sótanos de las 2 torres 1 y 2. Un tubo del acueducto se estalló 2 veces el mismo día y la potencia con la que el agua salía provocó el desprendimiento del talud. Nos tocó evacuar carros, nos tocó por un momento evacuar personas, ahorita tuvimos que evacuar gente. Hicimos un presupuesto inicial alrededor de 2.000 millones, pero todavía falta incluir bastantes cosas. Los residentes del conjunto perjudicado esperan que el distrito tome medidas para evitar que se puedan presentar emergencias de mayor consideración. Hay alerta en las autoridades ambientales en Bogotá por la caída de gigantescos árboles a causa de los fuertes vientos que llegan con la temporada de lluvias. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, en lo corrido del año 2024 van más de 323 árboles de gran tamaño que han caído en las calles de la capital de la República debido a las condiciones climáticas y a los fuertes vientos presentados en los últimos días, especialmente en el oriente de la ciudad. Teniendo en cuenta que se avecina la segunda temporada invernal del año, que va a estar exacerbada además por el fenómeno de la niña. Y es que tan solo en el mes de mayo en la ciudad han caído 92 árboles sobre las vías. Las ramas de los árboles, estas ramas pueden estar inclinadas, pueden estar secas, es decir, una inspección visual de cómo están las ramas. Y por otro lado también el tronco de los árboles, si este tronco está agrietado, si se ve digamos signos de que está podrido, y las raíces si están encharcadas o no. Si usted identifica árboles con esas características, llame inmediatamente a la línea 123 para evitar tragedias. Un violento atraco a plena luz del día se presentó en el sector del Parkway, en el Bogotá, a tan solo 2 cuadras del CAI de la policía. Este fue el momento en el que delincuentes arrastraron por el suelo a una mujer que se aferraba a su bolso para evitar a toda costa que los ladrones fuertemente armados se lo llevaran. Este hecho ocurre en el barrio La Soledad, la localidad de Teusaquillo, cuando estos delincuentes presumían que ella portaba una suma de dinero en su poder. Esta señora había retirado de una entidad bancaria un dinero, pero seguido a esto lo consignó en otra entidad. La mujer acababa de realizar una millonaria consignación en un centro comercial y los delincuentes que previamente habían pinchado las llantas del carro creían que el dinero estaba en el bolso de la mujer. Ellos no contaban con esta situación que había sucedido. Esos delincuentes la abordan a bordo de una motocicleta, con un arma de fuego la intimidan, intentan hurtarle el bolso donde presuntamente llevaba el dinero. Este violento atraco se presentó a tan solo 2 cuadras del CAI del barrio Parkway. El exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, es vinculado penalmente al escándalo de corrupción por los contratos de la unidad. Será imputado por la Fiscalía General por varios delitos.
La Fiscalía General de la Nación notificó hoy al exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, Olmedo López, que ya existe una noticia criminal en su contra por el escándalo de corrupción sobre las irregularidades en los contratos de 40 carrotanques de agua para La Guajira. Hoy fue el segundo día de interrogatorio en el que entregó pruebas a detalle sobre la entrega de dineros en el escándalo de corrupción de la unidad. El señor Olmedo López ha declarado y ha resuelto los interrogantes frente a unos hechos que él vivió y unos hechos que son totalmente graves y de personas muy importantes para el país. Según el abogado, se evalúa otorgar principios de oportunidad para unos delitos y preacuerdo para otros. Lo claro es que López deberá aceptar cargos y enfrentar una eventual condena. Se está finiquitando los acuerdos frente a cuáles delitos, cuáles van a estar en el principio de oportunidad y cuáles van a estar en el preacuerdo. El abogado señaló que hay 10 personas salpicadas dentro del proceso de matriz de colaboración que López está tramitando con la Fiscalía sobre el escándalo de los carrotanques de agua, entre altos funcionarios del gobierno, contratistas, funcionarios de la entidad y congresistas. Israel bombardeó una escuela con refugiados en Gaza. La ONU advirtió sobre el hambre y la muerte para la mitad de la población de esa región. Y de otra parte, hubo mortales tornados en los Estados Unidos. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El ejército israelí lanzó un bombardeo aéreo con misiles fabricados en Estados Unidos contra una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos UNRWA, donde se refugiaban 6.000 personas desplazadas de otras partes de la asediada Gaza, el cual dejó 40 muertos, entre ellos 14 niños, 74 heridos, dentro de los cuales 23 son menores de edad. Mediante un informe, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación advirtió que se espera que más de 1 millón de personas de Gaza se enfrenten a la muerte y el hambre a mediados de julio. Esto se debe a la falta de un cese de hostilidades y un mayor acceso de ayuda humanitaria. Un niño murió y su madre resultó herida cuando un tornado golpeó un suburbio de Detroit sin preaviso, mientras que 5 personas resultaron heridas cuando otro tornado en Maryland derribó estructuras y dejó gente atrapada. El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que el tornado, con vientos de 152 kilómetros por hora, tocó el suelo en Livonia, tomando por sorpresa a los residentes. Marta Alfonso, coordinadora ponente de la iniciativa, asegura que la financiación de la reforma pensional está garantizada. Es una reforma sostenible en el tiempo y en el mediano plazo. Es una reforma que propone cerca de 40 años de estabilidad, lo cual es atípico en los sistemas pensionales del mundo. El lunes festivo iniciará la discusión del proyecto de ley en su último debate. No tenemos otra fecha, o sea, ya la otra semana tiene que iniciar la reforma pensional porque antes del 20 debe estar aprobada. Sí. Los ponentes de la iniciativa estuvieron hoy en una audiencia pública que se frustró por la inasistencia de los citantes. Hay una lógica de dilatar el debate para agotar cada vez más su tiempo y que se hunda una reforma que necesita el país, que necesita el sistema pensional. Los citantes, por su parte, responsabilizan al presidente de la Cámara, Andrés Calle, por no dar garantías para organizar de forma adecuada la audiencia previo al debate del lunes. Mayores estímulos para las empresas y personas que donen comida. Es lo que contempla un proyecto de ley que busca fortalecer los bancos de alimentos en Colombia. En nuestro país, al año se desperdician cerca de 10 millones de toneladas de alimentos. Un proyecto de ley de la representante de la Cámara, Saray Roballo, fue aprobado en el último debate en el Senado de la República y debe ser conciliadora con la Cámara de Representantes. Busca que los colombianos que nada tienen que comer reciban 3 dotaciones de alimento diario. Esto fortaleciendo los 22 bancos de alimentos que hay en el país. Hoy en Colombia tenemos 13 millones de colombianos que están en inseguridad alimentaria. A su vez tenemos 9.7 millones de toneladas de alimentos que se desperdician anualmente en nuestro país. La ley incentiva para que las empresas donen esos alimentos y no los boten, porque hoy el estímulo tributario era del 35% por destruirlos y solo el 25% cuando los donaban. Cambia con la norma. A quienes donen será el descuento del 37% y a quienes destruyan será el 35%. Entonces lo que nosotros queremos es fomentar a las empresas para que donen los alimentos teniendo estos 2 puntos más de beneficio tributario sobre la donación. Los bancos de alimentos respaldan el proyecto. El Consejo de Estado frenó la contratación directa que promovió el gobierno.
El Consejo de Estado decretó una medida cautelar que suspende provisionalmente los efectos del decreto que fija los nuevos lineamientos en los procesos de contratación estatal. La demanda dice que la norma violó el principio de selección objetiva al excluir de la contratación de obras de menor cuantía que adelanten los entes territoriales a quienes no tengan la condición de organismo de acción comunal. En su decisión, el Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Alberto Montaña, señaló que la Presidencia de la República se extralimitó en sus funciones. La norma autoriza a los entes territoriales de orden nacional, departamental, distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los organismos de acción comunal para contratar con los habitantes de la comunidad. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,29% a 1.410 puntos. La acción de construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 15,69% a 590 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 2,4% a 12.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,06% a 34.760 pesos. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.938 pesos con 53 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.720 pesos y la venden entre 1.830 pesos. Un euro cuesta 4.277 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 33 centavos. El azúcar se transó en 19,23 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $75 con 67 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $79 con 99 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.365 pesos. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.